La- Tenemos muchas necesidades como personas. Tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades espirituales, y hay una cantidad de necesidades que pudiéramos enumerar el día de hoy. Pero, ¿sabes? La mayor necesidad del hombre, o la mayor necesidad que es contada o es tomada como vital para que el hombre viva, es Dios. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, si no es una realidad en nuestra vida Dios, entonces aunque pudiéramos tener todo en la vida, hablando materialmente, hablando económicamente, hablando ministerialmente, en conocimiento, en abundancia, en salud, pudiéramos tener todo en la vida, pero sabes que si no tenemos a Dios en nuestra vida, no sirve de nada. No sirve de nada vivir si no tenemos a Dios en nuestro corazón y si no es una realidad en nuestra vida cada día. Hoy en este momento tal vez tengamos escasez económica, problemas, situaciones, hay tristeza, dolor, desesperanza y muchas cosas. Pero sabes, si tenemos a Dios, tenemos todo. Si tenemos a Dios, tenemos todo. En Él somos plenos. En Él estamos completos. En Dios estamos completos. Él es lo más importante que vamos a poder tener en nuestra vida. Dios. Yo te invito a que consideremos esto, que la necesidad primordial del hombre es Dios. Y si Él no está en nuestra vida, y si estamos alejados de Dios, entonces la vida no nos sirve de mucho, no tiene sentido. Porque Él trae sentido, Él trae dirección, Él trae esperanza, Él trae cambios. Es Dios. Y a Él sea la gloria por siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cuántos pueden decir ahí en su casa: mi necesidad principal es Dios? Y si tú y yo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Porque en Dios somos plenos, estamos llenos, estamos completos. Dios es todo y es lo más importante. Amén. Por eso la Biblia no se equivoca en el primer gran mandamiento que dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, eso implica absolutamente toda nuestra vida. Debemos amar a Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Que nunca olvidemos esta necesidad, Padre, esta realidad de que tú eres lo más importante y que teniéndote a ti, mi Dios, lo tenemos todo. En ti estamos completos, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea cambiando nuestras vidas, sea transformándonos, Señor, que nos lleve a traer cambios visibles, cambios reales a nuestra vida, a nuestra mente, Señor. Yo te pido que cada persona que esté viendo este mensaje y que posteriormente lo vea, Señor, sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones, porque Él lo hace, su Espíritu de Dios. Hoy te pido, Espíritu Santo, y dejo mi vida en tus manos, Señor, para que la uses como a ti te plazca, Señor. Mi vida te pertenece, Señor, y lo único que yo anhelo, Señor, es que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea reconocido, porque yo no soy nadie, Señor, sin ti. La gloria sea a ti, Dios. Hoy te pido que bendigas esta palabra, Espíritu Santo,
que la llenes de poder para que esta palabra traiga transformación a los corazones. Hoy te damos gracias y te pido que tomemos un tiempo para que al momento de la predicación podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Dios sigue hablando y Dios sigue manifestándose con poder. Pero es necesario como cristianos que entendamos algunos principios, los cuales hoy veremos y hoy estudiaremos. Espero que esta palabra quede penetrada en tu corazón. Y como dice Hebreos 4:12, que se penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas. Porque esa es la palabra viva. Amén. Hoy damos gracias. Gracias porque te tomas el tiempo de escuchar la palabra. Gracias porque esta palabra dice en la Biblia que no vuelve vacía, sino cumple un propósito en tu vida. Nada es en vano. Es decir, esta palabra algo va a traer a tu vida, un cambio. Y aunque a veces somos confrontados por medio de la palabra, yo te aseguro que cuando tienes un corazón dispuesto a la palabra, eso va a generar cambios. Y eso es el cristianismo. El cristianismo no solamente es decir yo soy cristiano, no solamente es ir a la iglesia, no solamente es cantar cantos. El cristianismo nos lleva, y todo el evangelio y toda la palabra nos lleva a una cosa principal, y es vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Amén. Pues damos gracias a Dios. Bendigo tu vida donde quiera que estés. Si estás pasando situaciones difíciles, tribulaciones, enfermedad, yo le pido al Señor que fortalezca tu vida para que pases el proceso, que fortalezca tu vida y que te ayude en tus debilidades, que te ayude en tus luchas diarias. Tal vez has pasado depresión, tal vez no le ves sentido a la vida, pero en Cristo hay dirección. Amén. Gracias, Señor. Vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos interesa. Y el título de la predicación se llama El pecado de omisión. Y vamos a Santiago 4:17. Es un versículo muy corto, muy breve. Y leo la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que es pecado saber qué es lo que se debe de hacer y no hacerlo. Y a manera de introducción, quisiera decirte que el libro de Santiago es un libro que nos invita de manera general a vivir la palabra. Es un libro que nos enseña de manera práctica, y a través del apóstol Santiago nos enseña cómo vivir un cristianismo sencillo pero práctico. Porque a veces podemos hacer una serie de acciones o hablar o tener una forma de expresarnos, pero si al final de cuentas todo eso no nos lleva a vivir la palabra, es solamente algo externo. El propósito de Santiago es que nosotros aprendamos a vivir bajo la convicción de conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo, y la verdad es su palabra. Amén. Entonces, a manera de introducción, quisiera decirte que para los médicos, cuando ellos acaban su carrera, cuando ellos concluyen su tiempo de estudio, de prácticas y todo ese proceso, que aproximadamente puede ser entre 5 o 6 años, ellos al final, cuando reciben su título, reciben algo que se llama como juramento hipocrático. El juramento hipocrático viene de Hipócrates, que fue un médico, y este juramento, este texto viene desde Grecia, con los médicos griegos. Por eso tiene ese nombre, juramento hipocrático, porque viene de Hipócrates, que era un médico. La declaración
se hace de manera formal en el año de 1948 en Ginebra. Y me llama la atención esto porque este juramento que los médicos hacen es un juramento que está basado en principios sobre el conocimiento que ellos aprendieron a lo largo de su vida como estudiantes. En otras palabras, el juramento hipocrático los lleva, los reta, los confronta a vivir y aplicar todo el conocimiento que aprendieron durante 6, 5 años. Amén. Entonces, voy a leer solamente algunas palabras porque es interesante. Voy a leer el juramento hipocrático el primero que se postuló en 1948. Dice: desempeñaré mi arte con ciencia y con dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Y hay más, pero yo los mencioné porque está diciendo que el médico, independientemente de la persona que llegue a recibir una atención, puede ser una prostituta, puede ser un abogado, puede ser un niño, puede ser un anciano. Ellos, bajo este juramento, de alguna forma se han comprometido a dar atención a los pacientes. ¿Y qué pasaría si llegara un enfermo y el médico decidiera no atenderlo por alguna negligencia? ¿Me entienden? Porque puede haber diferentes situaciones. El médico estaría haciendo omisión a su juramento que se hizo delante de autoridades, como un director, pero creo que también se hizo un juramento delante de Dios, porque cuando nosotros como cristianos vivimos bajo ciertos principios y valores bíblicos, tenemos la responsabilidad de responder a esos principios. Y este juramento es un ejemplo de eso. Para los médicos, esto es algo que les recalcan cuando acaban su carrera y antes de comenzar a ejercer ya como profesionales. Creo que los cristianos no estamos muy lejanos de esto. Para nosotros como cristianos, la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Hay principios, hay valores, hay estatutos que tenemos que obedecer, que respetar, que vivir, que aplicar. Y entonces tenemos que vivirlos y no omitirlos. Pero ¿qué es la omisión? Es importante saber qué es la omisión para poder entender este tema. Fíjense lo que dice el diccionario. La omisión, es una definición. La omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Otra vez, el pecado de omisión es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de omisión con respecto a nuestra vida, es decir, si yo sé que Dios me manda, me insta, me invita, me apela a través de las Escrituras a que yo debo de perdonar y yo no perdono, estoy haciendo omisión de un mandamiento, de una palabra de Dios al no perdonar por cualquier razón. Yo peco porque la palabra de Dios me enseña y me insta a perdonar, pero si yo no perdono, entonces estoy haciendo omisión a una verdad bíblica. Y quiero que entiendas este concepto claro, porque vamos a aprender a lo largo de la palabra de Dios que omitimos demasiadas cosas y que pecamos de alguna forma. Ahora, el pecado no solamente son pecados que nosotros vemos de manera visible, porque sabemos que es pecado robar,
Sabemos que es pecado mentir porque es algo malo, pero también es malo no hacer lo bueno cuando sabes que tienes que hacerlo. Amén. Y en el Nuevo Testamento la palabra nos enseña que hay dos palabras para pecado. Es importante que entendamos qué es la omisión, pero también qué es el pecado. Y hay una palabra que se llama amartema, que significa errar en el blanco. Es decir, esta palabra, aquí el pecado puede ser visto como una actitud o acción humana que no da en el blanco, que no da en la meta. Y Romanos 3:23 nos dice esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos errando en la dirección equivocada, estamos caminando a una dirección equivocada, estamos errando, estamos fallando. Pero también hay otra palabra en el Nuevo Testamento, que es la palabra parábasis, que significa traspasar una línea prohibida. Y cuando nosotros como cristianos traspasamos esa línea prohibida en desobediencia deliberadamente, eso es pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues es pecado, es infracción a la ley. Es decir, la Biblia nos dice que nosotros pecamos, que somos pecadores, y que constantemente tenemos que estar en esa comunión con Dios para que nos fortalezca, para no pecar. Pero es importante que el pecado entendamos que es algo que es destructivo. El pecado destruye las vidas. El pecado lo vemos desde el inicio en Génesis. Cuando el hombre desobedece a Dios, hubo una separación entre el hombre y Dios a causa del pecado de Adán y Eva. Y vemos a lo largo de la historia de la humanidad que el pecado destruye a las personas. Vemos que hay hijos con adicciones, vemos que hay papás o mujeres con alcoholismo, vemos infidelidades en el matrimonio, vemos que cuando un padre abandona a su familia, deja marcas en los hijos, muchas veces marcas que influyen en la vida del joven, del niño. Vemos que hay robos, asesinatos, y todo eso es pecado delante de Dios. Y ese pecado nos separa de la presencia de Dios. Y la realidad es que todos cometemos errores y pecamos. Sin en cambio vamos a aprender a través de la palabra cómo poder acercarnos a Dios cuando nosotros practicamos el pecado. No solamente cuando nos sentimos bien, porque a veces pensamos que estamos muy bien, y la realidad es que a veces no podemos cometer pecados visibles, pero cuando omitimos aplicar la verdad de la palabra, también estamos pecando. También pecamos cuando no vivimos la palabra, cuando omitimos hacer lo correcto delante de Dios. Y para poder explicar este pecado de omisión, vamos a ocupar una parábola de Jesús, donde vamos a ver de manera clara cómo hombres omitieron hacer lo correcto. Y que es una parábola, como lo he explicado anteriormente. Una parábola es una enseñanza sencilla, donde la persona que la narra, que la habla, a través de personajes cotidianos, a través de historias prácticas del día a día, explica una verdad profunda. Y precisamente Jesús nos narra una parábola en Lucas 10, capítulo 25 al 35. Y esta parábola es una parábola muy conocida, no sé si tú la has leído en algún momento, que es la parábola del buen samaritano. Amén. Entonces, ve allá Lucas 10, te invito a que vayas para que me sigas en la lectura. Y sí, es importante que tú leas lo que yo estoy hablando para que tú reafirmes este conocimiento que yo estoy transmitiendo. Amén. Entonces vamos a Lucas 10, versículo 25 al 35. Espero que ya lo tengas. Y vamos a leer la palabra de Dios.
Lucas 10, 25 al 35. Y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, el intérprete: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y quiero que entiendas esta parábola y cuál era la situación. Viene un maestro de la ley, un intérprete de la ley, era un escriba, eran aquellos que se dedicaban a escribir la ley, a estudiarla, a profundizar. Y vemos que de manera continua en el Nuevo Testamento, los fariseos y estos grupos y estas sectas religiosas siempre trataron de poner una trampa a Jesús, poniéndolo en situaciones donde él dijera algo para contradecir la ley. No sé si tú recuerdas, vimos también otra parábola cuando llega esta mujer adúltera y la llevan entre los pies de Jesús y le dicen: la ley de Moisés dice que ella debe morir apedreada. Y siempre los líderes religiosos de la época de Jesús siempre buscaron poner a Jesús entre la espada y la pared para ver qué él decía. Y en este caso vuelve a suceder esta misma situación, donde un intérprete de la ley le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y era una pregunta, una pregunta que tenía el propósito de poner una trampa a Jesús. Y él contesta: ¿qué dice la ley? Ahora, al ser un intérprete de la ley, él conocía bien la palabra. Él tenía memorizada la ley. La ley, me refiero, en el Antiguo Testamento se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era la ley, también conocida como la ley de Moisés. Estamos hablando de esa parte escritural. Y algo que los sacerdotes tenían que hacer en el Antiguo Testamento era memorizar toda la ley, memorizar todo el Pentateuco, los 5 libros. Penta, 5 libros. Ellos tenían que memorizar la ley. Así es que cuando el Señor Jesús le dice al intérprete: ¿qué dice la ley?, es porque sabía que él la conocía, pero él se lo dijo para también ponerlo a prueba. Y el intérprete contesta correctamente: amarás a tu Dios. Y eso viene en Deuteronomio 6:4, donde dice que tú tenías que amar al Señor con todo tu corazón, con tu alma. Y luego dice y añade: y a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene en Levítico 19:18. Es decir, el intérprete conocía bien la palabra, pero no la vivía. Y no solamente quería poner una trampa al Señor Jesús, sino que era una espada de doble filo para poder inculpar a Jesús, para poder hacer que él dijera algo que fuera en contra de la misma ley. Y después que tiene esta pequeña charla con el Señor Jesús, el Señor Jesús le va a explicar de manera práctica la pregunta y la va a ilustrar a través de la historia de un buen samaritano, del buen samaritano. Y dice la Biblia así, fíjense, él le pregunta al final: ¿y quién es mi prójimo? Y él le va a contestar. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayendo en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastéis
de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece?, le pregunta al intérprete, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Él le dijo: el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y vamos a ver cómo Jesús le explica a este intérprete, a través de esta historia, cómo le explica primero quién es el prójimo, pero también vamos a ver cómo estos hombres, que eran hombres que servían a Dios, hicieron caso omiso al ver una necesidad. Un sacerdote en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era un intermediario entre el pueblo y Dios. Este hombre ofrecía sacrificios de cada año por los pecados y por el perdón del pueblo. Y además era un hombre que enseñaba la ley y conocía la ley bien, la memorizaba. Imagínense cuando este hombre, dice la Biblia que un hombre venía por el camino de Jerusalén a Jericó y que se le aparecieron unos ladrones y que estos ladrones lo golpearon, lo robaron y lo dejaron ahí tirado. Y cuando vemos que este sacerdote viene, y uno pudiera pensar, bueno, la aparición de este sacerdote puede generar cierta esperanza, porque sabemos que era un hombre de Dios, sabemos que era alguien que servía de Dios, un hombre espiritual, un hombre que debería ser un modelo de compasión. Sin en cambio, vemos que este sacerdote hace caso omiso a una necesidad que él vio. Este sacerdote conocía bien la ley. 19:18 decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también el mismo Levítico 19 dice, hablando Dios al pueblo, dice: como a natural de vosotros tendréis a cualquier extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Le estaba diciendo al pueblo de Dios que a los extranjeros que vivían con ellos les debían de amar como a ellos mismos. Esto venía en la ley. Y también este sacerdote debería haber estado familiarizado con lo que dice Éxodo 23, que si tú veías que el asno de tu enemigo, cuando trae mucha carga, cae, dice, antes bien debes de ayudarlo a levantarse. Es decir, que si tú ibas en el camino y veías que a tu enemigo o a otra persona su asno caía en una zanja o caía, tú tenías la obligación de levantarlo, de ayudar al animalito. Esto venía en la ley, y esto lo conocía el sacerdote, porque ellos memorizaban la ley. Pero lo que podemos ver de manera clara, que este sacerdote conocía la ley, la aprendía de memoria, pero no la vivía, no la aplicaba. Más bien, ante la situación de la necesidad de un hombre moribundo, él hizo caso omiso. Y dice la Biblia que cuando el sacerdote venía por el camino, descendió por el camino, pasó de largo. El texto, esta palabra pasó de largo, en el griego, es una palabra que se usa para dar un significado que hace algo opuesto a lo que significa que el sacerdote deliberadamente se trasladó al otro lado del camino, al lado opuesto, cambió su ruta para evitar ayudar a este viajero, a este hombre que estaba tirado moribundo. Es decir, que cuando dice que pasó y que pasó de largo, está diciendo que el sacerdote iba por un camino y se pasó del otro lado para no ayudar a este hombre. ¡Qué tremendo! Este sacerdote representa a una persona que tiene un conocimiento de la palabra, que conoce la palabra, que ha memorizado la palabra, pero que hace un caso omiso de la palabra. Es decir, tú y yo podemos tener un conocimiento vasto de la palabra de Dios, pero si tú y yo no la vivimos, entonces venimos a ser como este sacerdote que se hace a un lado para no poder ayudar a una necesidad, la cual era visible.
Esto nos lleva a reflexionar a que como cristianos no podemos hacer caso omiso al dolor, a la necesidad. No podemos hacer caso omiso al dolor de otras personas. Obligación conforme a la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento lo dice: amarás a tu prójimo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús resume los dos mandamientos, los dos grandes mandamientos. Amarás a tu Dios, pero después dice: y amarás a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo entonces? El prójimo es cualquier persona. No está hablando de los hermanos de la fe, está hablando de un prójimo. El prójimo es tu vecino, el prójimo es tu paciente, el prójimo es tu jefe en el trabajo, el prójimo es la persona que va caminando en la calle. Cualquier persona es el prójimo. Y Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos dice: ámalo. Ámalo. Pero si muchas veces hacemos caso omiso y a la misma familia de la fe, a nuestra misma familia a veces no ayudamos, ¿cómo vamos a poder? Qué tremendo y qué profundo que un hombre con tanto conocimiento se hiciera a un lado al ver una necesidad. Yo no sé si tú lo has hecho, yo lo he hecho en algún momento de mi vida. Y mire, a veces resaltamos los pecados que se ven, como tomar, como mentir, como robar. Pero ¿qué hay de los pecados? Del pecado de conocer la verdad y no hacerla. ¿Qué hay del pecado de saber que la Biblia nos enseña a amar al prójimo y cuando vemos alguna necesidad no ayudamos? Y a todos nos ha pasado, esa es la realidad. Todos hemos pecado en ese sentido, porque muchas veces hemos visto la necesidad en el prójimo y casi siempre hacemos caso omiso a esa necesidad. Recuerdo una ocasión que yo venía de la escuela como estudiante. Iba entrando hacia el metro, había una anciana, había una persona mayor que yo la vi que estaba como perdida. Y yo me acerqué y le dije: señora, ¿la puedo ayudar en algo? ¿Tiene algún problema? Y me dice: ¿sabes qué, hijo? Estoy perdida. Y digo: y le pregunto: ¿usted para dónde va? Y me dijo: no, yo voy para tal metro. Ella estaba como, no sé, estaba completamente perdida, estaba en un lado opuesto. Y yo ya me iba. Digo: bueno, pues adiós, ¿no? Estaba haciendo lo que hizo el sacerdote. Pero de repente el Señor me habló en mi vida. Dice: pues eres cristiano, conoces la palabra, dices que me amas. ¿Y cómo dejas a esa anciana ahí parada? Porque la mujer anciana se iba a quedar ahí. Entonces me regresé: mire, vamos a hacer algo. Yo la voy a llevar hasta el metro donde usted va. Recuerdo que le dije: vamos. Me pasé toda la tarde llevando a esa anciana al metro que iba, porque de verdad estaba en un polo opuesto. Y llegué a mi casa ya casi tarde, casi en la noche, porque de verdad ella no podía caminar rápido, caminaba bien despacito. Entonces eso hizo que el trayecto a donde ella iba se tardara mucho más. Y yo puedo ver de manera visible y en un ejemplo práctico de mi vida cómo yo mismo iba a hacer caso omiso a la palabra de Dios. Si yo hubiera dejado a esa mujer parada ahí, desorientada, preocupada, perdida, no hubiera sido diferente al sacerdote. No hubiera sido diferente a este hombre que, viendo la necesidad, pasó del otro lado. ¿Y qué te quiero decir con esto? ¿Cuántas veces hemos hecho caso omiso a hacer el bien? ¿Cuántas veces hemos hecho caso omiso a vivir la verdad?
Y cuando ahí vemos una necesidad y cuando vemos una situación que nosotros pudimos haber intervenido para cumplir la palabra de Dios, no lo hacemos y omitimos la verdad. Es triste que nos llamemos cristianos cuando hacemos omisión de la verdad. Es triste que nos llamemos hijos de Dios cuando somos indiferentes ante la necesidad y el dolor de las personas. Y todos hemos pecado en ese sentido. Yo he pecado en ese sentido. Porque la palabra de Dios nos enseña bien. Y que cuando una persona nos haga el mal, no paguemos de la misma manera, que por el contrario, hagamos al bien a aquellos que nos hacen el mal. Y tú dices, pues estás loco. Loco, la Biblia dice eso. Que cuando una persona te haga el mal, tú le hagas el bien. Eso es la verdad. Y sé que no nos gusta. Sé que es algo que nos confronta. Pero es la palabra de Dios. Él nos está hablando en esta mañana. Nos está diciendo, haz el bien aun cuando te hagan el mal. El sacerdote reflejó indiferencia. No reflejó un amor. Y vemos que la Biblia también nos enseña que si alguien dice amar a Dios, debe obedecer sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y aquí hay 3 principios rápidos que te quiero enseñar y quiero que los aprendas. A mayor conocimiento de la verdad, mayor responsabilidad para vivirla. Si conoces más de la palabra, si tienes más conocimiento, entonces tenemos más responsabilidad de vivirla. Número 2, no hacer lo que sabemos que es lo correcto delante de Dios es pecado. Y el amor a Dios lo expresamos por medio de la obediencia a su palabra. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios cuando hacemos caso omiso a lo que su palabra nos enseña. Nosotros no podemos decir, ay Dios, yo como te amo, te adoro y quiero hacer tu voluntad, cuando a través de nuestros hechos no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y al ver estos personajes, como el sacerdote, y luego aparece un levita, el cual exactamente toma la misma actitud del sacerdote, vemos que ellos hacen caso omiso a la verdad que ellos conocían. Cuando sabemos que debemos perdonar a alguien que nos ofendió y no lo hacemos y vivimos en amargura, estamos haciendo caso omiso a una verdad. La Biblia dice en Marcos 11:26 que si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué tremendo! Está diciendo la Biblia, la palabra, que si nosotros no perdonamos, entonces Dios, nuestro Padre, no perdonará nuestras ofensas. Eso es una verdad. Sabemos que sabemos que no debemos tomar recursos del trabajo donde estamos. Tal vez si tú trabajas en una empresa, sabes si tú tienes un negocio, tienes empleados, si tú eres un empleado y tomas cosas del trabajo para llevártelas a tu casa, sabes que eso está mal, porque tal vez son recursos que se te dieron para tu trabajo, pero no para que nos los llevemos a casa. Pero eso lo sabemos. La Biblia nos enseña a no robar. Pero cuando nosotros omitiendo la verdad, cuando sabemos que no debemos de mentir, cuando sabemos que no debemos de mentir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, omitiendo la verdad. La Biblia nos enseña que hay una historia de Samuel
del profeta Elí y de sus hijos. En el libro de Samuel, la Biblia nos enseña que los hijos del profeta, de Elí, hacían lo malo delante de Dios, pecaban. Ellos servían en el templo, pero pecaban. Y dice la Biblia que llegó a oídos de Elí que sus hijos estaban pecando, pero que él no los corrigió, que solamente les dijo: bueno, muchachos, pues ya no hagan esto, porque el pueblo de Israel me va a reclamar por lo que hacían. Pero dice la Biblia que Dios le dijo esto al sacerdote Elí: que estoy a punto de juzgar a su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía acerca del pecado de sus hijos de Elí. Pues sus hijos trajeron sobre mí una maldición, y él no lo reprendió, no les estorbó. Ahí había un pecado de omisión que sabía Elí que debía de corregir a sus hijos, pero dice la Biblia que no les estorbó, no los disciplinó de tal manera que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Y fue una omisión de pecado. Vemos a través de Levita, los cuales no demostraron el amor, no demostraron misericordia. Y esto es un ejemplo a no seguir. Es un ejemplo que tenemos que considerar, porque aunque conozcamos la palabra, si no la vivimos, no nos sirve de mucho. Aunque conozcamos toda la Biblia, aunque seamos estudiosos de la palabra, aunque meditemos de ella de día y de noche, si no la vivimos, no sirve de mucho. Por eso el apóstol Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Tú podrás saber cómo debes de tratar a tu esposa. Tú podrás saber cómo debes de conducirte en el trabajo. Tú podrás saber cómo ser un buen cristiano. Pero si no lo hacemos, somos oidores olvidadizos. Y la Biblia, como yo te dije al inicio, la Biblia nos lleva, nos invita, nos insta a vivir la palabra de Dios. Y luego entra en escena un samaritano. Dice: pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, del hombre que estaba ahí tirado, y viéndole, fue movido a misericordia. Esta palabra, movida a misericordia, significa que sintió en sus entrañas, en lo profundo de su ser, compasión por el que sufre. ¿Tú has sido movido a misericordia? A veces vamos en la calle y vemos gente tirada. A veces vamos en la calle y vemos indigentes. ¿Alguna vez te has detenido a darles una torta? ¿Alguna vez nos hemos detenido a darles algo? ¿Has sido movido a misericordia de tal manera que te ha dolido en tu corazón ver a alguien en una situación difícil? ¿Has sido movido a misericordia? ¿O somos indiferentes como el sacerdote que pasamos de lado y hacemos caso omiso a la verdad? ¿A cuántas personas has ayudado en tu vida de la calle? ¿O un familiar? ¿O un hermano de la fe en necesidad? Conocemos la verdad, pero muchas veces no la vivimos. Y vemos que Jesús escoge a un samaritano para decirle a la audiencia algo, un mensaje claro. Un samaritano, de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo a la historia, los samaritanos descendían de los israelitas. Este grupo de israelitas fue llevado por el rey de Asiria cuando conquistó el reino de... Y dice la Biblia que este rey trajo consigo un grupo de judíos, pero que también en esa ciudad, que era la ciudad de Samaria, había otras naciones. Y dice que los samaritanos se mezclaron, se casaron con las gentes de otras naciones, y de ahí nació este grupo, los cuales eran considerados
como un grupo marginado, porque de acuerdo a sus raíces que fue esa mezcla, ese mestizaje con otras naciones paganas, los judíos que eran puros, los judíos puros los rechazaban, los marginaban, el resultado de una mezcla de naciones paganas. Y seguramente la historia nos enseña que este hombre que estaba tirado era judío. Los judíos rechazaban a los samaritanos. Los judíos menospreciaban a los samaritanos. Había una relación que no podían llevarse, no los toleraban. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús se encontró con una samaritana. Y la samaritana, cuando estaban en un pozo de agua, Jesús le pide de beber. Y ella le dijo lo siguiente: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Imaginen a Jesús dando el mensaje de la parábola. Todos eran judíos y de repente mete a cena a un samaritano, el cual seguramente les iba a hacer una confrontación, porque sabía que los judíos no toleraban, no soportaban, despreciaban a los samaritanos. Pero algo les iba a enseñar esto. Y cuando Jesús habla que un samaritano fue movido a misericordia, entonces a través de esto él quiebra, él rompe la ideología, enseñándoles que no solamente un judío pudo haber ayudado a este hombre, sino alguien que era despreciado para ellos, alguien que era rechazado para el pueblo judío, hizo un acto de misericordia. Y luego le dice a Jesús: ¿quién fue el prójimo? El que ayudó. Y nosotros debemos de tomar esta postura. ¿Alguna vez has dado todo para ayudar a un desconocido? ¿Alguna vez has hecho algo como lo que hizo este samaritano? Ayudar a alguien que no conocía. Y dice la palabra de Dios que entonces el samaritano le sanó con su aceite, lo llevó a un mesón, lo llevó cargando en su propio burrito, le pagó un hospedaje. Y dice que usó 2 denarios. 2 denarios equivalía a 2 días de trabajo completo. ¿Quién haría eso? Y todavía cuando se va, le dice al mesonero, le dice: déjale un voucher abierto, lo que quiera que él necesite, yo te lo voy a venir a pagar. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan poderoso de misericordia! Alguien que no lo conocía, alguien que era rechazado para su cultura judía, hizo esto por él. ¿Ustedes imaginan hacer algo así por alguien que tú no conoces? ¿Tú lo harías? ¿Perderías toda una tarde llevando a una anciana que no conocía a su lugar de destino? Es difícil. Dice la Biblia: en esto hemos conocido el amor, el que puso su vida por nosotros, Jesús. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y escucha esto: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y luego dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una cosa es decir que yo te amo, pero una cosa es hacerlo una realidad. Muchas veces nosotros profesamos amar a Dios, profesamos amar su voluntad, profesamos amar la palabra, pero amamos de lengua, con palabras rimbombantes. Oh Señor, bendícelos, ámalos, pero tú estás ahí indiferente, apartado, tomando la actitud del sacerdote y del levita, pasando del otro lado, pasando de largo. Cuando Dios nos da la bendición de darnos un trabajo, de tener recursos materiales, de tener recursos económicos, deberíamos dar a
a otros. Deberíamos de poder bendecir al que no tiene. Deberíamos de poder ayudar al necesitado. Deberíamos ser sensibles al dolor de las personas. Nosotros hemos participado en viajes misioneros, hemos participado en campañas donde se busca ayudar a la comunidad, pero sobre todo donde se busca predicar la palabra de Dios. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos de ayudar, no nos cansemos de bendecir, no nos cansemos de hacer lo correcto, no lo que yo pienso, no lo que tú crees que es lo correcto, no lo que tú piensas de acuerdo a tu ideología, sino lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Cuando hablo de hacer lo correcto, es importante que entendamos que no es lo que tú crees, ni lo que tú piensas, ni lo que otros te dijeron. Porque la verdad está fundamentada en la palabra de Dios. Y bajo esta verdad poderosa y transformadora es en la cual nosotros debemos de vivir cada día de nuestra vida. Nosotros no somos lo que la gente dice, la mayoría lo hace, ellos piensan, yo creo. Nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros somos del tipo de personas que la Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. Porque yo puedo tener un concepto equivocado, pero cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios y con una correcta interpretación de la palabra de Dios, entonces vamos a vivir correctamente. Y quisiera concluir con esto. El amor a Dios se honra cuando nosotros honramos la verdad. Cuando no hacemos caso omiso, el hacer la verdad, el vivir en la verdad, implicará muchas veces que en el trabajo nos rechacen, que la familia nos rechace, que los amigos nos rechacen. A veces vivir en la verdad causará división. A veces vivir en la verdad causará un conflicto. Cuando tú conoces la verdad de la palabra y cuando tú estás en cualquier lugar, ¿sabes? Eso nos confronta a vivir de la manera que la Biblia dice. Pero quiero decirte algo. Nosotros debemos de ser fieles a la verdad de la palabra antes que ser fieles a las personas. Y eso va a causar mucho conflicto. Martín Lutero dijo lo siguiente: es mejor estar divididos por la verdad que unidos por un rey. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Y la verdad implica mucho conflicto. La gente no le gusta la verdad. A la gente no le gusta la verdad de la palabra. A la gente le molesta la verdad de la palabra de Dios. Pero tú y yo como cristianos debemos de entender que el fundamento de la vida de un cristiano y la autoridad máxima de un cristiano es la palabra de Dios. La palabra inefable de la palabra de Dios. Y hoy en día hay una realidad para todos nosotros. Y hay un pecado de omisión que todos cometemos. Y es no predicar el evangelio. Oye, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo tengo talentos, yo tengo dones, yo ayudo a los enfermos. Ok, eso está perfecto. Pero ¿sabes? El pecado más grande de omisión que la iglesia vive el día de hoy es no predicar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le compartimos nuestra fe a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le dijiste: necesitas de Cristo? Cristo
puede perdonarte y transformar tu vida. Y no con un evangelio barato que dice que cuando vengas a Cristo no vas a tener problemas, porque eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Me refiero a un evangelio que te cambia, un evangelio que te transforma. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que un amigo está perdido, un familiar, un matrimonio está a punto de dividirse? Y sabemos que Dios puede transformarlos. La omisión más grande que hacemos hoy como iglesia y como cristianos es no predicar el evangelio. Y Jesús nos mandó, es una orden imperativa: prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Cuándo fue la última vez que en tus redes sociales predicaste el evangelio? No lo hacemos. Y resaltamos otros pecados que sí cometemos. Resaltamos el pecado de no predicar la verdad del evangelio. Y ese es un pecado. Yo he cometido ese pecado. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón compartir a alguien la palabra de Dios? Compartirle o hablarle a alguien de Cristo y no lo has hecho. ¿Cuántas veces Dios ha puesto esa necesidad en tu corazón de que sabes que tienes un amigo que está perdido y sabes que necesita de Cristo y no lo has hecho? ¿Cuántas veces hemos omitido hablar de un matrimonio que necesita a Cristo y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos visto a gente en la calle que necesita de Cristo y no lo hemos hecho? Pecamos de omisión. Y sabes, nosotros tenemos la verdad, y la verdad es el evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Pero eso sí, nos jactamos de ser cristianos y de amar a Dios cuando no obedecemos el gran mandamiento de Jesucristo, la gran comisión, que es predicar la palabra de Dios, es predicar el evangelio de Jesucristo, es predicar a Jesucristo que vino, que vivió, que murió, pero que resucitó al tercer día. Es predicar que en Cristo hay vida eterna, es predicar que Cristo tiene un propósito para nuestras vidas. Eso es una verdad que omitimos todos. Todos lo hemos hecho. Pon la canción. Hoy yo apelo a tu corazón por medio de la palabra a que dejemos de pecar de omisión y que prediquemos el evangelio. Hay una necesidad apremiante donde la gente está muriendo sin Dios, donde la gente sin Cristo se va al infierno. Y nosotros conocemos la verdad, pero no la transmitimos. Nos importa más nuestra vida, nos importa más nuestro trabajo, nos importa más cuánto voy a ganar, cuántas riquezas voy a obtener, cuántos recursos voy a tener, pero no nos importa la eternidad, ni nos importan las personas, porque si en verdad nos importaran las personas, en cualquier momento que tuviéramos la oportunidad, predicaríamos el evangelio de Jesucristo. Omitimos el evangelio, no predicamos la palabra. Estamos mal delante de Dios porque queremos muchas cosas de Dios. Queremos promesas, queremos un carro, queremos que Dios nos sane, queremos recibir cosas de parte de Él, pero no queremos predicar el evangelio. Yo hoy vivo una generación que está acostumbrada, que le gusta ver milagros, ver sanidades, ver promesas cumplidas, tener recursos, pero no predicar el evangelio. Y usted y yo podremos tener todo eso, pero ¿de qué nos sirve si hacemos caso omiso a predicar la gran comisión, a compartir a Cristo? Es la necesidad más importante que el hombre puede tener. Es Jesucristo quien llena todo. Es Jesucristo que completa nuestras vidas. Hemos pecado de omisión. El pecado más grande de la iglesia
es enfocarse en otras cosas y no es predicar el Evangelio. Todos nosotros conocemos personas que necesitan de Cristo. Todos. Piensa en una nada más y compartamos a Cristo. Que tenemos familia que no conoce de Cristo. No pienses en las naciones, piensa en una persona. Y ya no omitamos más la verdad del Evangelio. Es una verdad que a mayor conocimiento de la verdad, mayor responsabilidad de vivir esa verdad. Que el Señor nos ayude, porque hemos pecado. Hemos compartido la palabra, no hemos compartido el Evangelio, hemos sido indiferentes ante la necesidad de los hermanos de la fe, hemos pecado. Pero hoy podemos arrepentirnos y cambiar de dirección. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no cierras tus ojos y dices, Señor, perdóname? Porque he omitido la palabra. Porque he omitido hacer lo correcto. Porque he escuchado cosas que son incorrectas. Necesitamos vivir la verdad. Y nosotros tenemos la verdad, que es Cristo. Pero es tiempo de cambiar. Dios nos da una oportunidad hoy. Dice la Biblia que cuando nosotros nos arrepentimos, debe haber un cambio de mentalidad y un cambio en nuestras acciones. Debemos de buscar ser hacedores y no oidores olvidadizos. En toda nuestra vida hemos omitido la verdad, pero Dios nos da una oportunidad de volvernos a Él. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos nuestros pecados de omisión. Reconocemos la indiferencia que hemos tenido ante la necesidad y el sufrimiento. Reconocemos que no hemos hablado de Cristo, no hemos predicado el Evangelio. Perdone, Señor. Espíritu Santo, perdónanos. Espíritu Santo, perdónanos. Porque ciertamente todos hemos cometido pecado de omisión. Todos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir la palabra, la verdad, a vivirla, a transmitirla. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestras luchas, en nuestras debilidades. Ayúdanos a hacer luz en tiempos de oscuridad. Quiero terminar con esto. Yo le pido al Señor que esta palabra se penetre en nuestros corazones, para que esto nos lleve a tomar cambios en nuestra vida. Hace algunos años que fue el terremoto y que la zona de Jujutla, en Morelos, fue muy afectada. Yo recuerdo que fuimos con un grupo de personas. Y recuerdo que íbamos en las calles donde ya las casas estaban literalmente destrozadas. La gente había sacado sus pocas cosas que pudo rescatar y estaban sentados en la banqueta con un mueble. La gente había perdido todo. Yo recuerdo que fuimos con un grupo de servidores, gente que servía al Señor, y llevamos comida. Y pasábamos por las calles y la gente les decíamos, ¿podemos orar por ustedes? Queremos orar por su vida para que el Señor les dé fortaleza. La gente decía, sí, oren por nosotros. La gente tenía una necesidad. La gente que quería ver cómo Dios se movía. Había una necesidad apremiante. Y nosotros respondimos a esa necesidad. El cristianismo no es tanto de palabras, no es tanto de conocimiento, lo cual es necesario. Pero el cristianismo es un cristianismo vivo, de hechos,
visibles, reales, que la gente cuando orábamos por ellas se quebrantaba, lloraba y reconocían a Dios en su vida. Porque ¿de qué sirve de que yo tenga el conocimiento, la preparación, los años, la experiencia, el ministerio, que yo tenga una iglesia, una amiga iglesia, cuando hay necesidad y no respondo a esa necesidad de manera visible? ¿De qué nos sirve? Tenemos que vivir el Evangelio. Eso es el cristianismo, vivir la palabra de Dios con hechos. Eso es el Evangelio. Y todo cristiano somos retados a vivir la palabra de Dios. Todos. Y todos hemos pecado por no hacerlo en algún momento. Pero que el Señor nos ayude. Hoy, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra nos confronte a vivir de manera que podamos ser un testimonio de Cristo. Yo te pido por cada familia, cada padre de familia, cada esposa, cada hijo, cada joven, mi vida, mi esposa, mis hijos. Ayúdanos a vivir la palabra de Dios cada día. Ayúdanos a ser un testimonio de Cristo Jesús en esta tierra. Y ayúdanos a ser verdaderos representantes y embajadores de Cristo en esta tierra. Ayúdanos. Porque entonces, cuando vivamos la palabra, daremos un testimonio poderoso de quién es nuestro Señor. Y nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Cuando lo vivamos, la gente va a decir: ¿en qué crees tú? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas? Entonces hablaremos de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos esta mañana. Que el Señor siga obrando esta palabra por medio de su Espíritu en tu corazón. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por tu tiempo. Y que el Señor nos ayude a cada día vivir la palabra de Dios. Amén. Gracias. Les mandamos un abrazo. Sean bienvenidos. Cualquier duda que tengan sobre la predicación, sobre el seminario, sobre las clases, mándenos un mensaje. Estamos para servirles y Dios les bendiga grandemente en este día. Amén.